Hola, tengan muy buena tarde. Les saludamos desde la Ciudad de México en lo que es, pues digamos, un trabajo más de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y bueno, esta vez en memoria de quien fue nuestro presidente fundador y de honor aquí en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el doctor Modesto Seara Vázquez, quien, bueno, pues nos dejó un legado, nos dejó una herencia como tal en lo que es esta asociación y sobre todo, bueno, pues en relación a todos los trabajos que va dejando respecto a la prospectiva y en este caso específico a lo que son los escenarios regionales y su estudio. Vamos el día de hoy a trabajar una mesa en el marco del 36 Congreso Anual de la MEI al que les invitamos. Se va a titular Globalización, Nacionalismo, Divergencia, hacia dónde van las relaciones internacionales y bueno, aprovechando el espacio también para invitarles a que estén con nosotras y con nosotros en la Universidad Anáhuac Mayab en Mérida, Yucatán, aquí en México, para quienes nos escuchan desde el extranjero. Será, y nos están viendo desde el extranjero, será muy bueno que estén con nosotras y con nosotros en este evento, que se va a realizar del 19 al 21 de octubre. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este evento a nombre de nuestro presidente, el maestro Pedro González Olvera, y de nuestra secretaria general, la doctora Jessica de Alba Ulloa, agradeciendo como siempre todo el trabajo que hace la maestra Ilani desde pues toda la parte técnica de logística, de la parte de información y difusión, la maestra Ilani Valencia Díaz, siempre apoyándonos en este tipo de eventos. Aprovecho también para agradecer a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla por las gestiones para este evento y al grupo de estudios sobre Eurasia, que aprovechando el momento, bueno, pues síganlo en sus redes. Este año es su quinto aniversario y seguramente tendrán muchos elementos al respecto para poder, pues digamos, seguir sus actividades. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Hoy hablaremos del papel de China en la competencia hegemónica. Ustedes están siguiendo las noticias sobre lo que está pasando, lo que está aconteciendo en estos momentos en el mundo. Estamos en una situación, yo diría que sí, alarmante, en donde vemos a una Rusia que se sale del Tratado START 3, pero a consecuencia también de algunos cambios geopolíticos que están sucediendo en este momento y son elementos que estudiaremos más adelante en otras mesas dentro de esta área de estudios regionales. Sin embargo, el día de hoy nos concentraremos en el papel de China en la competencia hegemónica, que también es un actor fundamental y sobre todo protagónico en lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo. Para ello nos van a acompañar como analista de la mesa la maestra Jacqueline Briceño Montes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en el sureste de Asia por el Colegio de México. Es licenciada en Relaciones por la Universidad de Colima. Ha fungido como profesora de la Universidad de Anáhuac Querétaro, así como de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde se desempeñó como coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales y en estos momentos está estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el campo de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y es parte del grupo de estudios sobre Eurasia. Entre sus líneas de investigación se encuentran las relaciones internacionales del sureste de Asia, historia política, violencia y sociedad en Indonesia, así como teoría de las relaciones internacionales. Yo diría que es de las jóvenes que están aportando mucho también en el campo de los nuevos enfoques de las relaciones internacionales y le agradecemos a la maestra Briceño que esté el día de hoy por aquí. También nos acompaña el maestro Alejandro Martínez Serrano. Y bueno, aprovecho para decir que no les voy a leer todo el CV de nuestras colegas y nuestros colegas, pero va a ser mucho tiempo. Permítanme sintetizar lo más que pueda en estos momentos. El maestro Martínez Serrano, licenciado en Relaciones Internacionales por la Escuela Nacional de Estudios, entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán de la UNAM, es maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Cuenta con diplomados, distintos tipos de diplomados. Actualmente es profesor definitivo por oposición de la asignatura Asia, Pacífico y del Sur en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
donde ha impartido diferentes materias y digamos, en sus sistemas, tanto escolarizado como de universidad abierta y a distancia. Es coordinador académico del Diplomado de Inteligencia Comercial y Desarrollo de Negocios. Ha sido ponente también en diferentes diplomados. Es profesor en la Universidad La Salle, México, en la carrera de Relaciones Internacionales. También en la Universidad del Valle de México, en su campus San Rafael. Fue catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales, profesor invitado en el Colegio de San Luis. Ha sido profesor en diferentes instituciones públicas y privadas, ha también tenido diferentes cargos académico-administrativos en diferentes universidades. Es una persona muy activa en el campo de lo que es la formación de recursos humanos en relaciones internacionales. Por lo menos ha dirigido más de 50 tesis para titulación. Y bueno, pues es un gusto, estimado maestro Alejandro, que esté el día de hoy aquí con nosotras y nosotros. Nos acompaña también el doctor Eduardo Tsilia Pango, quien es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia, licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con más de 50 artículos, capítulos de libros, reseñas sobre temas de interés profesional que tienen que ver desde los bienes públicos globales de las relaciones internacionales de China, el sistema político chino, la iniciativa de la Franja y la Ruta, geopolítica, relaciones China con América Latina, las dinámicas del este de Asia, y bueno, tiene una cantidad impresionante de producción, nuestro querido doctor Silvia Pango, ¿no? Y te agradecemos mucho, Eduardo, también que estés el día de hoy tomando un tiempo para poder compartir unas reflexiones con nosotras y nosotros. Está también en este panel el doctor Mauricio Soto Rodríguez, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en estudios en Relaciones Internacionales también por la UNAM, doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, en donde, bueno, pues ha hecho estancias de investigación doctoral en la Universidad Central de China en Wuhan, ¿no? En la parte de Hubei. Cursó, tiene un curso superior de análisis de la información en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, perdón, un diplomado en administración aduanera por el Tecnológico de Monterrey, es investigador externo del Instituto de Estudios Estratégicos de la Armada de México, ha sido profesor en diversas universidades públicas y privadas, ha sido asesor político y consultor, y bueno, es un gusto que nos acompañes el día de hoy, estimado doctor. Yo sé que parte de su trabajo, bueno, pues es compartirnos esto, y una disculpa también por la breve semblanza. Y bueno, para cerrar esta presentación con un excelente broche de oro, yo diría, está la doctora Priscila Magaña Huerta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, Permíteme ser muy breve con tu semblanza, doctora. Ella es investigadora postdoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México de 2020 con el proyecto El Poder Suave de China, propuestas para consolidar la política exterior de México hacia China en un contexto de interdependencia y confrontación entre Estados Unidos y China. La doctora Magaña Huerta obtuvo su grado en Relaciones Internacionales por la UNAM, es maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México y máster en Relaciones Internacionales con especialidad en Seguridad Internacional por el Programa Interuniversitario del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Como parte de su actividad docente, ha sido profesora en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Historia de la Universidad Anáhuac, del Programa de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
y del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, ambos también de la UNAM. Bueno, es colaboradora de Primer Movimiento en Radio UNAM. Sus principales líneas de investigación son el poder suave de China, la cultura como factor de análisis de las relaciones internacionales, la construcción histórica de la imagen y percepciones en las relaciones bilaterales de China. Y bueno, tiene una cantidad impresionante también de títulos, de publicaciones, una experiencia laboral impresionante, ha sido profesora de asignatura en diferentes universidades y pues te agradecemos mucho, doctora Priscila, que estés el día de hoy aquí. Y bueno, es muy importante que observemos en este tipo de actividades que pues nos van a dar pauta precisamente hacia otros escenarios regionales. Yo creo que va a quedar esta mesa muy, muy abierta al respecto de muchos temas que vamos a integrar. Agradecemos propuestas que ustedes nos puedan mandar por las redes sociales, vayan preparando sus preguntas. En algún momento también tomaremos asistencia para realizar alguna constancia para quienes nos están siguiendo en las redes de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y bueno, para iniciar estas actividades del papel de China en la competencia hegemónica, te cedemos la palabra, estimado doctor Eduardo Tzili. Muchas gracias, Abdiel, y un poco a nombre de mi persona y del Grupo de Estudios sobre Eurasia, agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la organización de la mesa y el espacio, ¿no?, que se nos ofrece para poder dialogar, intercambiar puntos sobre este tema que tiene que ver con, pues al final, la estructura del mundo y cómo, particularmente a lo mejor nuestro país, pues, se tiene que enfrentar a esta situación, ¿no? Em, Cuando hablamos de hegemonía, ¿no? Por mi parte, quiero compartir un poco el enfoque, vamos a decir, crítico, si es que lo podemos poner así. Pero es que, bueno, al final, cuando hablamos de hegemonía, tendemos que hablar un poco sobre em, cómo está sucediendo un poco a nivel ontológico el asunto del cambio de las percepciones, el asunto del cambio de los entendimientos del mundo y de ahí un poco la configuración de las geopolíticas, por así decirlo, ¿no? Y me voy a permitir hablar un poco sobre conceptos clave de la política exterior de China bajo Xi Jinping particularmente, como es el de la comunidad humana con destino común, ¿no? Porque me parece que eso es un ejemplo de cómo China está apostando por la hegemonía en un sentido ontológico, es decir, está vendiendo la idea de la comunidad humana con destino común que podría definirse básicamente como una gran aldea global, y eso tiene profundas implicaciones geopolíticas en el sentido de que si vemos al sistema internacional como se ha conformado, particularmente a partir de Westfalia, y es como un poco la historia que no sabemos en las relaciones internacionales, pues el sistema internacional se ha configurado a partir de estados-nación soberanos, con fronteras muy bien delimitadas, ¿no? Y la soberanía en el sentido de que define el espacio para la acción política de los gobiernos. Y entonces al final el sistema internacional, la geopolítica del sistema internacional se caracterizaría por lo que para los chinos se denomina la geopolítica de la fragmentación. Es decir, el sistema internacional está fragmentado, dividido en países que cada quien ve por sus propios intereses, que cada quien busca maximizar pues, su supervivencia, diría Walls, maximizar sus intereses, diría Morgenthau. Entonces, cuando Xi Jinping, actual secretario general del partido y presidente de la República Popular, habla de comunidad humana con destino común, está tratando precisamente de ofrecer una noción antigeopolítica, es decir, cara a la geopolítica de la fragmentación,
se ofrece la geopolítica de la homologación, si es que lo podemos decir así, o de la gran aldea global, es decir, donde las fronteras no definan las relaciones interestatales o internacionales y donde la idea de la soberanía no repercuta en la cooperación, en la persecución de objetivos comunes y lo que es más importante para este asunto de la hegemonía, la acción colectiva. Esto es muy importante porque al final, cuando China, cuando Xi Jinping habla de comunidad humana con destino común, no se refiere tanto a un concepto sumamente abstracto, sino comunidad humana con destino común para poder, por ejemplo, proveer bienes públicos globales, o para poder perseguir los objetivos del desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es decir, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos em, accionar de manera colectiva? Y de ahí la importancia del pensamiento o del imaginario geopolítico chino, de tratar de pensar en esta gran aldea global. Y bueno, ¿cómo está logrando hacer eso? Pues precisamente lo está haciendo, y a lo mejor aquí la doctora Priscila hablará un poco más al respecto, pero lo está haciendo precisamente vía poder suave, vía vínculos materiales, comerciales, económicos, inversiones, qué sé yo, vía la difusión a nivel global de un mensaje político que es muy neutro, que no es tan, vamos a decir, tan agresivo como lo fue el de la Unión Soviética en su momento, o como él lo es, o tan universalista como lo es el de Estados Unidos, sino es un mensaje que alude a lo práctico, a la practicidad. Básicamente, pues como China busca un ambiente internacional estable para continuar aprovechando las dinámicas del modo de producción capitalista, entonces la hegemonía pues se da en más en un sentido gramsciano, en un sentido de infundir códigos geopolíticos para que entonces la gente entienda de lo que habla China y entonces se preste, ¿no? De manera, vamos a decir, voluntaria a la acción colectiva que China dirige, ¿no? Y lo podemos ver que ya está pasando. Por ejemplo, cuando se firma el memorándum de entendimiento de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Ajá. Entonces, hay lugares, latitudes en el mundo que no saben lo que es la iniciativa de la Franja de la Ruta. O sea, no ha existido una reflexión, un entendimiento, una discusión seria a nivel de decisión política, de toma de decisiones, y se firma el memorándum porque parece que trae beneficios económicos o no sé, o sea, no hay, me parece, yo lo digo sobre todo, y que me perdonen los colegas argentinos, pero lo digo sobre todo por el caso de Argentina, porque en Argentina se firmó el memorándum de entendimiento y todavía falta mucho por comprender de qué va la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es este gran proyecto geopolítico en el que China busca vincularse con todo el mundo en lo general, con Europa en lo particular, vía infraestructura, comercio, inversiones, etcétera. Y es un proyecto geopolítico porque al final es la definición de espacios regionales para la acción política. Entonces, em, ¿por qué se firma el memorándum de entendimiento sin saber bien a bien qué es la iniciativa de la Franja de la Ruta? ¿Por qué no se sabe qué es la iniciativa de la Franja de la Ruta? Pues porque a pesar de que sí hay documentos y todo eso, pues no se sabe los alcances, no se saben los instrumentos para poder establecer negocios ahí, o sea, hay muy poca claridad todavía y sin embargo se está firmando, ¿no? Entonces, es ahí el detalle. Es un ejemplo para que vean cómo el mensaje político ya está alcanzando el nivel de toma de decisiones, ¿no? E incluso el mero hecho de que nosotros aquí en el marco de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales estemos discutiendo este tema, tiene que haber un poco con eso, ¿no? Con que hay un poder lenitivo suave efectivamente alcanzado o efectivamente aplicado, no sé cómo puedo decirlo, y al final pues se busca entender a China, ¿no? Entonces, esto también en China lo han entendido muy bien. En la Escuela Central del Partido Comunista de China se discute mucho sobre lo que ellos denominan como el poder discursivo internacional como primer paso
para que China pueda coordinar la acción colectiva. Entonces, si vemos la hegemonía desde teorías clásicas de relaciones internacionales, como podría ser la teoría de la estabilidad hegemónica de Charles Kindleberger y Robert Gilpin, al final el hegemón, más allá de ser prestamismo de última instancia, coordina la acción colectiva para fomentar regímenes internacionales, para proveer bienes públicos globales, etcétera. Sin embargo, esta escuela de pensamiento, estos autores no explican mucho cómo puede ser posible, cómo se puede posibilitar la acción colectiva, y por eso entra pues, estas teorías críticas sobre hegemonía de corte gramsciano que estoy explicando, y me parece que por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, esto tiene muchas repercusiones porque ya se están cambiando los significados en el sentido de Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. México no firma un tratado de libre comercio por una cuestión de que para nosotros, por cuestiones ideológicas, entendemos libre comercio como un comercio totalmente abierto, absoluto. Ujú. En cambio, la noción de libre comercio en Asia, particularmente en China, tiene un significado diferente. Entonces, ahí es donde entra un poco la necesidad de estudiar a China desde China misma. Ujú. Entonces está cambiando el significado de lo que implica el comercio, patrones de conducta institucionales, ¿no? Incluso están cambiando la forma en que se tienen que hacer infraestructuras. Un ejemplo también se da en el caso de la iniciativa de la Faja de la Ruta, donde el Asia Central em, está adoptando las medidas o los estándares de construcción chinos, y están abandonando los viejos estándares soviéticos que ellos estaban habituados. Entonces, un poco también va en esa situación. Se están cambiando algunas reglas de inversión, por ejemplo, el asunto de la deuda. No es la misma deuda la que algunos países adquieren con China que adquieren con los organismos internacionales, y por eso está habiendo una tendencia de cambio a mejor adoptar la deuda china. Ahora, esto no significa que todos estos asuntos que estoy explicando sean perfectos, sean buenos, sean positivos. Tratemos de dejar esos prejuicios, sino más bien, pues, que se está dando. Ese es el asunto. Y bueno, particularmente México, ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel de México, no? Bueno, al final México tenemos lo que algunos dirían la fatalidad geopolítica de estar al lado de Estados Unidos, una gran potencia, y entonces al final nuestro margen de maniobra está un poco limitado. De manera que cuando se firma el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, famoso TEMEC, y la cláusula 3210, famosa anti-China, pues realmente a nosotros nos quitan la soberanía de poder decidir nuestra propia política comercial exterior. Ujú. Y bueno, en el marco de las tensiones entre China y Estados Unidos, se nos está eligiendo o están obligando a muchos a elegir bandos. Y México parece que está eligiendo lo que para mí es el bando perdedor, que es América del Norte, ¿no? Porque ya lo dijo Obrador en algún momento, es necesario fortalecer la integración regional norteamericana para hacer frente al ascenso de China. Es cuando ya pensamos en esos términos de elección de bandos, estamos ya pensando en el fenómeno geopolítico de bloques de poder, es decir, nos estamos sumando, alineando a un bloque. Y bueno, eso es lo que un poco también lo que China critica vía este concepto de comunidad humana con este común, ya que los bloques de poder son signo de lo que los chinos denominan la mentalidad de Guerra Fría, y mantienen fragmentado al sistema internacional, ¿no? Em, no sé, Abriel, si puedo contestar esta pregunta Y o yo creo que cómo. sería conveniente que de una vez, por favor, Eduardo. Sí, claro. Bueno, agradezco la pregunta. Dice que si considero que la ruta de la serie del collar de pelas posicionan a China como hegemón en materia militar, política, cultural e ideológica. Bueno, la iniciativa de la Franja de la Ruta y el collar de perlas, que se asocia un poco con este fenómeno que se da, ¿no? De la conexión entre los puertos, este, aquí en todo el Índico, más que nada posicionan a China económicamente, ¿sí?
Pero el hecho de que se pueda dar la iniciativa de la Franja de la Ruta o particularmente de la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, que se va en este asunto del collar de perlas, el hecho de que se pueda dar es porque ya China está posicionado ideológicamente, culturalmente, políticamente como hegemonía. Hegemonía en el sentido de que coordina la acción colectiva, de que provee bienes públicos globales y de que muchos países deciden ser seguidores. En ese sentido. Entonces, no es una relación causal, es decir, no es que se da la iniciativa y ya se posiciona, sino más bien es correlacional, dialéctica, se va alimentando mutuamente. Esa es la manera en que yo podría contestar esta pregunta. Claro, hablamos de que son proyectos geopolíticos porque definen espacios para la acción política que China busca que sea, si no exclusiva de ella, sí mayormente de ella, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hablar un poco de las geopolíticas de contención en el sentido de contener otra potencia de ese espacio. Pero al final, la geopolítica china no es una geopolítica occidental que tiende a reproducir juegos de suma cero, ¿no? Entonces, esto es importante destacar. Es un poquito más relativo. Y bueno, voy a aprovechar estos últimos minutos que me quedan, si puedo contestar esta otra pregunta que realiza Miri Montiel. Muchas gracias por las preguntas. Dice, ¿la hegemonía que tratan de imponer las potencias, en este caso China, desacelera la globalización o la potencializa? Muchas gracias. Tal vez primero habría que definir qué es globalización o qué entendemos por globalización, pero sí entendemos globalización como una dinámica en el que el modo de producción capitalista, uno, es global, ya tiene un alcance global, y dos, tiene una dinámica que funciona a partir de una profunda interconectividad. Entonces, China en realidad busca que se mantenga la globalización, ¿no? Cuando hablamos un poco de desglobalización, que es una tendencia, un proceso que inició sobre todo con el Brexit, bueno, más bien inició con la recesión global financiera del 2008 y se ha agudizado a partir del Brexit y de Trump. Hay autores que hablan de la desglobalización, entonces estamos viendo más bien que la hegemonía estadounidense, que sin dudas continúa siendo el país más poderoso del planeta, pero ya está padeciendo lo que algunos autores denominan como el sobreestiramiento hegemónico, es decir, ya las capacidades de mantener el sistema como Estados Unidos quiere están rebasando están siendo muy limitadas o el sistema está rebasando las capacidades de la hegemonía estadounidense. Entonces, por eso parece ser que más bien hay una tendencia al proteccionismo que está provocando una desglobalización. Recordemos que la recesión global financiera inició en 2008. China, más bien, está potencializando la globalización, es decir, busca que se mantenga y parte de su discurso de la comunidad humana con destino común va muy vinculada con lo que ellos también denominan globalización con características chinas, que tiene que ver más que nada con que China al frente del timón para la organización de la acción colectiva. Y con esto, pues yo finalizo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, doctor Eduardo Tsiri, por este análisis con el que inicias precisamente el concepto de hegemonía es algo que se tiene que construir. Yo pensaría junto contigo, ver desde dónde estamos entendiendo la hegemonía, creo que es algo muy importante. Y sobre todo si lo estamos orientando a una realidad que es muy realista, como lo mencionabas al respecto de los autores clásicos del realismo político en las relaciones internacionales. Pero ¿qué pasa cuando eso se confronta con un dicho que nos recuerdas en tu exposición de Xi Jinping sobre la comunidad humana con destino común? Y todo este recorrido que nos estás dando respecto a lo que es también la relación con México, el papel de México frente, pues sí, como tú lo estabas mencionando, es muy interesante, una pérdida de soberanía a partir de lo que es la cláusula 3210, una cláusula abiertamente anti-China, y que aún así China sigue teniendo un papel muy específico en el papel mexicano. Y bueno, se quedarán ahí algunas preguntas en el tintero, seguramente ya las estás observando, ojalá después cuando tengas algún tiempo nos ayudes ahí
a resolverlas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, estimado doctor Eduardo Zilli. Y si me lo permites, vamos a darle el uso de la voz al doctor Mauricio Soto. Adelante, estimado doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar señalando que para, digamos, China, que además está del otro lado del mundo, eh, casi siempre hay un problema que tiene que ver con los conceptos, que ya lo acaba de mencionar el doctor Eduardo. Las concepciones son totalmente distintas de este lado del mundo que con respecto a Asia, en términos, por ejemplo, de seguridad nacional, en términos de defensa nacional, en términos de lo que tiene que ver con democracia. Y me parece que es exactamente lo mismo cuando hablamos de hegemonía. Justamente hoy en la mañana escuchaba me parece que fue el vocero o el propio ministro de Asuntos Exteriores del gobierno chino, y que ellos están en contra de este hegemonismo, ¿no? O haciendo referencia a Estados Unidos, ¿no? Yo lo voy a decir de manera, digamos, un poco quizá tajante, muy categórica, pero me parece que los chinos nunca han estado interesados en la hegemonía. Es decir, si nosotros analizamos la historia de China desde hace 2000 años, cuando empieza este periodo dinástico, nos daremos cuenta que realmente lo que se denomina como una especie de feudalismo antiguo en China, pues era como muy condescendiente, era realmente benigno. Cuando ellos ampliaban, digamos, las fronteras del reino del medio, pues no llegaban necesariamente a hacer la guerra, en realidad llegaban a través de una especie de enviados plenipotenciarios para que estos reinos se adherieran de manera, digamos, pues sí, evitando el conflicto, ¿no? Que es un poco lo que probablemente nos diga la doctora Magaña, que tiene que ver con este sistema Feng-Yang de estas prácticas diplomáticas, ¿no? Ellos no imponían la lengua, no imponían la religión, bueno, pues porque no había religión, no había religión tampoco oficial en China, no imponían, digamos, otro tipo de formas, digamos, de pensamiento, como sí lo hicieron las potencias europeas en el resto del mundo, que va a ser América, África y parte de Asia, ¿no? Entonces, en este sentido, hablar de hegemonía, pues es realmente muy relativo. Hay que entender que a ellos les funcionaba sobre todo esta figura central de lo que significa el core, el centro, el reino del medio. Y bueno, hace mucha referencia que el resto de o por lo menos los reinos, o estados o países actuales aledaños, son, digamos, hermanos menores. Los mismos chinos consideran que solamente puede haber relaciones de igualdad con las grandes potencias, ¿no? Es decir, se ven a sí mismos como grandes potencias, pero los chinos se ven como una gran nación a lo largo de la historia. No es de un gobierno para acá. Ellos siempre han estado presentes en muchos acontecimientos, no solamente por los descubrimientos y las aportaciones que hicieron a la humanidad, sino porque también digamos, participaron en las dos grandes conflagraciones y, bueno, pues tuvieron también una impronta europea de más de 100 años a partir de las guerras del opio del siglo XIX, ¿no? Entonces se ven como una gran nación y por eso en ese sentido yo diría que para los chinos la idea de la hegemonía es contraria a lo que ellos han estado proponiendo ya desde hace varias décadas, que es el multilateralismo, que sea el mundo multipolar, que haya varios polos, digamos, de desarrollo, podemos llamarlo en ese sentido, y que, bueno, pues, digamos, el caso de China, pues le correspondería el este asiático, en el caso de Rusia, bueno, su influencia natural es Asia Central, y bueno, pues en Estados Unidos, pues el resto de América, ¿no? Entonces, ellos, que finalmente es un poco refrendando esta idea de las 5 grandes naciones del Consejo de Seguridad. Ahora bien, si nosotros también quisiéramos contemplar de que China tiene una política agresiva, pues no existe, en realidad nunca ha existido esta política intervencionista. Los 5 principios de coexistencia pacífica a partir de la conferencia de Bandung del 57, pues son muy similares a los que tiene México en su política exterior y el resto de muchas políticas exteriores
que es la no intervención, la solución pacífica de las controversias, ¿no? Es decir, todo esto que no tiene que ver con la injerencia que, por ejemplo, la tienen algunas otras naciones. Entonces, en ese sentido, se contrapone totalmente a una política exterior, pues, digamos, bastante intervencionista o hasta cierto punto agresiva, como es la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, casi siempre cuando hablan acerca de esta hegemonía, de esta intervención, pues hacen referencia necesariamente a Estados Unidos, porque además es el país que ha estado un poco sonsacando al gobierno taiwanés para que ahí dificulte la relación con los propios chinos, ¿no? Por esta parte, entonces, bueno, la idea de hegemonía no está en los chinos. Los chinos, como bien señaló el doctor Zili, los chinos les interesa el comercio. Los chinos, para mantener a esta gran población activa, económicamente activa, para mantener estas tasas de crecimiento, tienen que exportar, tienen que vender. Entonces, para China lo más importante, desde hace ya casi más de 30 años, es el comercio internacional. Es el comercio, es la colocación de sus mercancías en el resto del mundo. Por eso, cuando se habla de una guerra comercial, pues los chinos les causa bastante recelo, están muy incómodos, porque además es un obstáculo al comercio global. Prácticamente tenemos que señalar que China es la fábrica del mundo. Es el país donde la mayoría de los países tienen déficit comercial con respecto a China, ¿no? Entonces, yo hablaría más que una geopolítica, sería más proclive a hablar de una geoeconomía, ¿no? Los chinos, como no tienen este interés en temas a veces de política interna, les interesa más hacer negocio, ¿no? Entonces, por eso han podido hacer muy buenas relaciones con África, con países, por ejemplo, como Sudán, Etiopía, etcétera, donde hay regímenes que nosotros podemos catalogar como autoritarios y a ellos no les preocupa. Es decir, el interés que tiene China en África son los recursos naturales. Y esos recursos naturales los tiene también en América, los tiene también en otros lugares del mundo, en Asia, etcétera, etcétera, para poder, repito, seguir manteniendo, produciendo mercancías, exportarlas a todo el mundo y seguir manteniendo las tasas de crecimiento, ¿no? China ha sido un papel fundamental en las relaciones globales, sobre todo a partir de 2008, cuando compró la deuda externa de muchos países europeos, bueno, de algunos países europeos, y les prestó dinero también a sus vecinos asiáticos para que salieran de la crisis asiática, ¿no? Entonces les prestó, compró la deuda, me parece que de España, en algún momento Italia, Grecia, les prestó a Singapur, etcétera, etcétera, y probablemente en algún momento vaya a prestar también a otros países. Y tan solo el 20% de la deuda externa, o sea, de la deuda que tiene Estados Unidos, se la debe a China, aproximadamente el 18%. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Tan solo de toda la deuda global, la mitad corresponde a Estados Unidos, ¿no? Y de ahí ese 20% corresponde directamente a China. Entonces, China no le interesa realmente, el gobierno chino no le interesa seguir manteniendo, o sea, seguir escuchando toda esta cuestión de la guerra, toda esta cuestión de la guerra comercial, de la guerra en Ucrania. Lo que quiere decir, lo que le interesa al gobierno chino, repito, pues es que siga habiendo paz, porque China no quiere intervenir en un conflicto militar directamente, porque es desviar su proyecto económico. Y ese proyecto económico, pues ya es un poco ya de larga duración, inicia sobre todo con esta política de las 4 modernizaciones, que además son diseñadas por Zhou Enlai durante el gobierno de Mao, en el cual, bueno, pues la primera modernización para ellos va a ser el campo, obviamente más del 90% estaba en el campo, la segunda modernización va a ser en la industria, la tercera en ciencia y tecnología, y la cuarta es defensa nacional, ¿no? Entonces, el tema de la defensa nacional sí es muy importante para China. Yo diría más allá de hablar en términos muy generales de lo que es geopolítica, y me parece que es muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Rusia. Rusia, para mí, el tema de la guerra no es necesariamente un tema geopolítico, es un tema de defensa nacional, porque además ellos ven que están en riesgo sus instituciones y el propio territorio, es decir, están del otro lado de sus fronteras, tanques, armamento, ¿no? El mismo presidente Zelensky decía que necesitaba armas nucleares. Pues es un tema de defensa nacional, ¿no?
Ahora bien, China, si nosotros también analizamos cuál ha sido el crecimiento de China, sobre todo hay que tomar en cuenta el año 2000, ¿no? China inicia el nuevo siglo y el nuevo milenio teniendo tasas no solamente de crecimiento, sino en ciertos sectores rebasó totalmente Estados Unidos. Si lo vemos en la producción de acero, si lo vemos en la producción automotriz, si lo vemos, por ejemplo, en los países que colocan estos artefactos en la órbita geoestacionaria, si lo vemos en el país, digamos, donde más productos, más mercancías lujosas se venden, donde hay más multimillonarios en todo el mundo, pues están en China, ¿no? Entonces China prácticamente ha rebasado al resto de, pues ya Estados Unidos, ¿no? De hecho, los bancos con más operaciones bancarias que llevan a cabo, los 4 primeros son chinos, no son estadounidenses. Le sigue, me parece, un estadounidense, estaría HSBC, que es de origen británico, estaría por ahí un banco francés y un banco japonés. Pero los 4 primeros, que además son del Estado, son bancos chinos y son los que más operaciones bancarias realizan diario, ¿no? Entonces, vemos a China como esta nación que ha podido, digamos, crecer a través, yo diría, un poco del arte de la guerra, ¿no? A través de una política pues bastante discreta. Yo por eso siempre he dudado mucho que China quiera cambiar el mundo, que en realidad no existe desde mi punto de vista esta concepción fundamentalista o mesiánica de querer regir las relaciones internacionales. Eso me parece, desde mi punto de vista, un gran error. Yo considero que lo que quiere China es, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sili, es un ambiente de paz. Es un ambiente donde nos aproximemos a un mundo no chino, que obviamente ellos saben que hay sumamente diferencias, tanto con Europa como en Estados Unidos, pero es un ambiente, digamos, pacífico, en el cual haya reglas claras y en el cual, bueno, pues ellos sigan colocando sus mercancías. Ahora, ¿por qué China lo hace en este momento? Pues porque China es el país que más patentes tecnológicas tiene en el mundo. Es decir, yo diría que más bien la competencia la ve Estados Unidos, porque ya Estados Unidos se está quedando a la saga de muchos procesos productivos y creo que uno fundamental fue lo de la 5G, ¿no? Y que además los chinos van por la 6G. China es una gran nación, hay que también decirlo, que no solamente tiene esta capacidad de movilizar a las fuerzas productivas, sino que además ya es el país, junto con India, o creo que ya rebasó a India como el país más grande del mundo, y que además la paridad en el poder de compra es el número 1 en el mundo. Eso sí creo que hay que tenerlo muy claro. Es decir, el poder de compra de China es solamente, en segundo lugar, solamente está Estados Unidos. Los chinos con lo que ganan pueden comprar más que cualquier persona en todo el mundo, ¿no? Obviamente, en términos del PIB per cápita, es mucho inferior, es muy bajo, quizá estaría como un país de ingreso medio, pero pero lo que ellos obtienen pues, les permite comprar todo esto. Entonces, el Estado ha hecho, me parece, una gran labor en mantener, en sacar de la pobreza extrema a mucha de su población. Naciones Unidas ha reconocido que aproximadamente 800 millones de chinos han salido de la pobreza extrema. Y bueno, yo no hablaría, y ahora, digamos, para desviarme un poco, el tema de la cuestión militar, ¿no? Que es un poco ahí donde me he especializado, es totalmente defensivo. Entonces, China no pretende conquistar el mundo ni conquistar otros países porque no lo necesita. Es decir, ha podido colocar sus mercancías a través del comercio sin hacer la guerra, ¿no? Mientras Estados Unidos hace la guerra en esta parte, digamos, en las guerras que tuvo contra Irak, contra el Líbano, etcétera, etcétera, pues los chinos se metían a América y se metían a otros lugares a hacer negocios, ¿no? Y bueno, esto que le han llamado el soft power, que no es otra cosa más que las prácticas diplomáticas chinas desde la antigüedad, es esto de jugar a un juego de suma no cero, es decir, donde hay ganancias relativas. Tú ganas y yo gano. Probablemente yo gane más que tú, pero en este sentido, pues, todos ganamos, ¿no? No tiene esta visión muy estadounidense o muy europea, ya hablaría de Reino Unido o de Francia,
donde es yo gano y tú pierdes todo, ¿no? Entonces, por eso esta política, este soft power, estas formas de obtener, les ha funcionado a los chinos, ¿no? Y les ha funcionado en África, en América y en el resto del mundo, ¿no? Y de hecho han sido criticados, sobre todo por los británicos, han dicho que ese modelo es un fraude. Pues no, no es un fraude, porque tampoco es un modelo. Es lo que los chinos han podido hacer desde hace ya quizá más de 2000 años, ¿no? Entonces, pues yo me quedaría hasta aquí. Bueno, ya nada más, si me permite concluir, no sé cuánto tiempo tenga. Justo un minuto, pero igual hay unas preguntas ahí por si las puedes ir viendo, doctor, más adelante para la ronda de preguntas y respuestas, pero ahorita tienes poquito más de un minuto. Sí, bueno, dice que acerca de los globos aerostáticos, pues ya señalaron que no, que eso es pura farsa, ¿no? En realidad, eh, fue ahí para desviar quizá otros asuntos que tenían quizá lo del accidente que quisieron ocultar en Estados Unidos del tren que llevaba material peligroso. Ahora, todos los países en el mundo se espían, todos lo hacen, ¿no? Es decir, o sobre todo los que tienen capacidad de hacerlo. Entonces, de que se han espiado, China lo hace, de que tienen hackers lo hace China, Rusia lo hace Francia, todas las grandes potencias hacen espionaje industrial, hacen espionaje de todo tipo, pero el país que más lo ha hecho en el mundo ha sido Estados Unidos, y por eso se reveló con esto de las Wikileaks y Julian Assange, que espiaba cerca de 700 millones de personas diarias en el mundo, ¿no? Entonces, ahí hubo una moción tanto de la entonces presidenta Dilma Rousseff y de Angela Merkel para que el presidente Barack Obama pues tratara de limitar el ejercicio de la NSA, ¿no? Porque realmente los estadounidenses espiaban, a los únicos que no espiaban curiosamente eran a los países de origen étnico anglosajón, es decir, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, pero espiaban a los alemanes, espiaron a los franceses, espiaron a todos los que supuestamente eran sus aliados, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un elemento hasta racial que hay que considerarlo, ¿no? Luego dice que, bueno, yo nada más terminaría con esto de la cuestión, quizá, la cuestión de la guerra sobre Ucrania. En efecto, han sido bastante cautelosos el gobierno chino para no pronunciarse a favor de Rusia frente a este conflicto. Obviamente tienen una asociación estratégica al más alto nivel, y porque además los dos forman parte de uno de los organismos más importantes en el mundo, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, perdón, que no es la contraparte de la OTAN, porque la OTAN es una alianza militar. En el caso de la cooperación de Shanghái, tiene sobre todo una serie de temas mucho más amplios que pueden ir sobre el comercio, la cultura, el desarrollo, pero obviamente, pues claro que lo van a apoyar, y por eso se ha hablado mucho de una posible guerra mundial, porque en caso de que atacaran a Rusia, o de que Taiwán declare su independencia, nada de eso va a ocurrir. En realidad no va a ocurrir nada de eso, hay simplemente cálculos. Yo lo que veo es una venta de armamento para darle un respiro económico a las grandes potencias, ¿no? Es decir, desde 2014 los países que le han estado vendiendo directamente armamento a Ucrania son los países de la OTAN, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos la lista de los países que más le debe al mundo, en primer lugar está Estados Unidos, pero también está Canadá, y está Reino Unido, y está Italia, y está Alemania. Si son los primeros países que más están endeudados. Entonces, es una forma de Francia, también es un país muy endeudado, estarían todos ellos, ¿no? Rusia me parece que está en el lugar 6, 7, por ahí le seguiría China, pero además ellos tienen una deuda manejable, lo que no tienen estos países occidentales, ¿no? Entonces, yo tengo años estudiando todos estos ejercicios, estos altercados, problemas que han tenido, y está totalmente calculado. No puede haber una guerra mundial, sería la destrucción de la humanidad. Ya se llegó a la Claro. doctrina de la destrucción mutua asegurada. Entonces, a mí me parece que es desgastar a tu oponente. Sin embargo, yo vería que, lo voy a decir en estos términos, probablemente le convenga a los chinos que siga existiendo ese conflicto. Los chinos siempre han aprovechado las crisis
Entonces, le está saliendo muy caro a Europa. Muchas gracias, maestro. Perdóname que te interrumpa para poder pasar a la siguiente Perfecto. ponencia. Y si quieres, Gracias. ahorita en la parte de las respuestas, preguntas, continuamos con este análisis interesante que nos dejaste. No daré más preámbulo, me gustaría pasar directamente con la presentación de la doctora Priscila Magaña y pues te agradecemos también de nueva cuenta, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar con ustedes dialogando sobre esta cuestión. Le agradezco también a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la invitación. A la ANES Juriquilla, un placer estar con ustedes. Me voy a permitir compartir esta presentación. Ok. Definitivamente el timing es excelente, puesto que estamos viendo cómo se accionan las diferentes estrategias de los actores participantes. En el caso de China, vemos que muy recientemente el gobierno de Xi Jinping ha lanzado en el Foro Lanting el documento conceptual de la Iniciativa de Seguridad Global. Es muy importante resaltar este documento, puesto que tenemos que analizar la estrategia de China a largo plazo. Desde mi perspectiva, este documento representa una estructura de seguridad alterna a la de Estados Unidos. Es muy factible que nosotros en este conflicto y las tensiones internacionales que estamos previendo, pues sean la antesala de lo que en China se está advirtiendo que pase en los próximos 50 años en la región de Asia-Pacífico, sobre todo. En este sentido, nosotros hemos visto que en el documento se exacerba esta cuestión de la identidad de China como un actor pacífico con responsabilidad internacional que busca, pues bueno, dar una alternativa de solución a la presentada por la contraparte, Estados Unidos y sus aliados. En ese sentido, China manifiesta una y otra vez que este actor no buscará la hegemonía, pero bueno, creo que en este diálogo nosotros pues podemos preguntarnos a qué tipo de hegemonía se refiere, a un tipo de hegemonía occidental a la que estamos nosotros, digamos, acostumbrados en este orden internacional occidental, o a qué tipo de hegemonía. Ya Eduardo Zilli nos hizo el recuento de este concepto de hegemonía y pues bueno, aquí estaría perfecto un diálogo. En ese sentido, definitivamente este documento conceptual de la Iniciativa de Seguridad Global, pues bueno, acciona la coordinación colectiva en materia de seguridad internacional, puesto que se abre esta estructura a la adhesión de miembros. En ese sentido, pues es importante retomar el hecho de que se presenta una estructura alterna a la de el planteamiento clásico occidental y pues bueno, es una estructura alternativa completa, puesto que pues está viendo que contiene ideas, principios y sobre todo mecanismos de cooperación que va muy en tono con lo que comentaban mis anteriores colegas que me antecedieron en el uso de la voz, puesto que pues bueno, se exacerban estos mecanismos de cooperación para contrarrestar la conflictividad que estamos viendo en Ucrania. Pues bueno, aquí me gustaría resaltar cómo es que China se presenta con un sinnúmero de identidades, ¿no? Las identidades múltiples. En México, desde donde llevamos a cabo este análisis, recibimos no hace mucho al nuevo embajador de China en el país y fue interesante ver cómo en su columna en Milenio identifica al país como una potencia emergente, ¿no? Si bien es una potencia emergente, nosotros vemos con este documento de la Iniciativa de Seguridad Global, pues que China ostenta todas las capacidades de una potencia global. Una de ellas pues, es la responsabilidad internacional, que precisamente los diferentes actores de la comunidad alrededor del mundo pues le habían hecho, digamos, hincapié desde que pues, bueno, se conformó como la segunda potencia económica. Es importante resaltar que China exacerba este principio de no guerra nuclear.
es importante verlo porque, pues bueno, esto hace eco de su cultura estratégica, esto que planteaban los compañeros que me antecedieron, en el que pues China nunca en su acción internacional ha hecho acción de, pues bueno, invasión o de guerra con otros actores internacionales para o que tenga como objetivo el dominio del territorio fuera de sus fronteras, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante ver cómo pues el objetivo de la iniciativa pues es, según el gobierno chino, eliminar las causas de los conflictos internacionales de raíz. Entonces, aquí interesante sería ver cuáles son, según el gobierno chino, esas causas de raíz, puesto que pues vemos que ya se está previendo que esto no escale a Asia-Pacífico. Y me refiero al hecho de que en el mismo documento se hace hincapié en que no se debe, digamos, exacerbar el discurso de Ucrania hoy, mañana Taiwán. Y eso, como lo vamos a ver en las posiciones geopolíticas, pues es muy importante porque, como dice un dicho en México, ¿no? Que ponga los bigotes a remojar cuando se ve al vecino, algo por el estilo, pues bueno, esto se teme que pase o que esta estructura de alianzas de Estados Unidos con la OTAN pues puedan funcionar fuera de la región euroasiática. Y pues bueno, una y otra vez se reitera el compromiso de China por los procesos internacionales sobre el control de armas y la cooperación en materia, ¿no? Entonces, es un documento que habrá que estudiar muchísimo más a fondo, pero pues que en esta oportunidad resalto que se consolida como una estrategia de seguridad alterna a la estadounidense. Y pues bueno, en esta lámina vemos diferentes posturas en materia geopolítica, ¿no? Cómo se han venido suscitando las acciones de varios de los actores involucrados en la guerra en Ucrania en las últimas semanas. Y pues en esta reunión de Biden con Zelensky vimos cómo el discurso está en la unión, en la alianza frente al expansionismo autoritario. Nosotros sabíamos desde que Biden llegó a la presidencia que, pues bueno, su política contra el autoritarismo y en favor de los derechos humanos y la democracia, pues iba a ser una de sus banderas. Y lo vemos aquí en el simbolismo de esta reunión entre Biden y Zelensky, de apuntar cuál es el otro, ¿no? El otro al que pues se debe contener. Aquí lo vemos muy simbólicamente, y a China y a Rusia, ¿no? Puesto que se les adjudica este sistema de gobierno autoritario. En ese sentido, pues la respuesta de China siempre ha sido el rechazo a la invasión a Ucrania. No obstante, nosotros sabemos que hay una vinculación institucionalizada sino-rusa muy importante que bajo el sistema de política exterior chino se le califica como la asociación sin límites. Y aquí pues viene la gran paradoja, me parece, para los que estudiamos a China y su política exterior, hasta dónde llegará esta asociación sin límites, ¿no? Y pues una respuesta que nos permite evaluar el comportamiento posterior es precisamente los intereses de corto, mediano y largo plazo de China. Y ya lo dijeron los compañeros. El punto es maximizar hasta donde sea posible que las condiciones del entorno internacional, si bien no sean pacíficos, no sean bélicos, hablando de una guerra material, ¿no? Que contendría el desarrollo económico de China. Y en ese sentido vemos cómo es que el gobierno de Xi Jinping ha mantenido abiertas las puertas al diálogo a pesar de las rispideces que se han presentado entre Estados Unidos y China con la situación de los globos de uso civil. Y pues bueno, vimos cómo en la conferencia de seguridad de Múnich, la reunión entre Blinken y Wang Yi, si bien fue un tanto ríspida, pues bueno, se mantienen abiertos los diálogos y esta es una cuestión sumamente importante en el proceso de resolución de conflictos. Sin embargo, vemos cómo
a pesar de esto, Estados Unidos y sus aliados en la OTAN se han reunido y en el discurso se ve simbolizado pues precisamente esta contraposición en la unidad transatlántica contra Rusia. Y pues bueno, la respuesta de Vladimir Putin es el acercamiento a China. Y ha sido un vaivén de visitas. Vimos también la visita del canciller Qin Gang con Putin y también hemos visto cómo se ha movilizado el cuerpo diplomático chino, sobre todo hablando de Asia-Pacífico. En ASEAN hemos visto también cómo es que ya el cuerpo diplomático se ha movilizado precisamente para contener el hecho de que ASEAN o alguno de sus miembros formen bloques contra China y lo dicen muy claro. Lo dicen muy claro los representantes diplomáticos del gobierno de Xi Jinping, puesto que el hecho es que piden que ASEAN sea cautelosa y tal cual, que no sea utilizada por fuerzas externas para contrarrestar a China. Esto es muy importante, puesto que pues ya estamos advirtiendo que los diferentes actores en esta pugna internacional están previendo lo que en la teoría geopolítica pudieron establecer autores como Brzezinski, ¿no? Esos autores clásicos de la geopolítica occidental que preveían que Estados Unidos, para mantener esa hegemonía global, pues deberían, entre otras cosas, impedir una cooperación entre Rusia y China. En ese sentido, pues vemos cómo estos actores se han accionado no solamente en esta región de eurasiática, sino también como previendo los intereses, salvaguardar los intereses chinos, el cuerpo diplomático se ha movilizado en Asia-Pacífico. Y pues bueno, vemos también en el entorno económico cómo es que el gobierno de Pekín pues sigue protegiendo a las empresas nacionales frente a este nuevo paquete de sanciones económicas de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? El hecho es que los diplomáticos y el gobierno chino reconocen que estos son intentos de presionar a las empresas chinas para que tomen un partido. Y aquí es claro, ¿no? Cómo hay una respuesta inmediata a lo que consideran que es pues una mentalidad hegemónica. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando adentro de China? Esta es una cuestión sumamente importante y veamos la siguiente encuesta que llevó a cabo el Global Times hace algunos días sobre la guerra en Ucrania y pues bueno, la población a la que se encuestó fueron estos famosos netcitizen chinos alrededor del mundo y la muestra fue de 5,214 personas dentro y fuera de las fronteras de Pekín. Y aquí lo que me gustaría resaltar es este posicionamiento que tienen cada vez más los ciudadanos chinos frente a su identidad como gran potencia global y también la identidad que se está reconstruyendo sobre Estados Unidos. Y el hecho es que el 68,16% de los encuestados ven que Estados Unidos es el principal sujeto de responsabilidad y además le achacan el hecho de que debe rendir cuentas sobre el estallido del conflicto. Y esto se suma a este discurso que acompaña el documento que vimos hace un momento, en el que pues tal cual se declara que Estados Unidos es el actor que aviva el fuego en la guerra en Ucrania, no solamente por proveer de armas, sino también, pues bueno, por, digamos, reconstruir este sistema de alianzas de la OTAN contra Rusia. Y pues bueno, aquí es importante ver cómo estas opiniones se acompañan del hecho de que el 30%, si bien reconoce que Washington no inició el conflicto, pues sí, reconocen los netcitizen chinos que le ha beneficiado. Y el hecho es que a pesar de que el 84,4% de los encuestados reconoce que el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha tenido, si bien algún impacto en su vida cotidiana, pues el hecho es que sí hay un posicionamiento
sobre el hecho de que la repercusión está en la relación que pueda llegar a tener China y Estados Unidos en esta confrontación anti-hegemónica o hegemónica, dependiendo de lo que pues, nosotros consideremos. Es importante ver cómo en este diálogo hay diversos principios que se siguen resaltando una y otra vez. De lo que se puede ver en esta encuesta es el discurso de que China se mantiene con una posición neutral y que no se ha involucrado directamente. Esto me parece importante resaltarlo, puesto que, digamos, no se está teniendo una estrategia consolidada para construir cuál es el papel de China en la guerra en Ucrania, dentro y fuera de las fronteras, porque aquí, fíjense, cómo se resalta el hecho de que China no se ha involucrado directamente, pero el día de ayer, pues se saca este documento de paz que promueve 20 acciones para gestionar el conflicto. Y pues esta cuestión es fundamental porque la opinión de la sociedad china importa mucho para los tomadores de decisiones de política exterior. Entonces, el hecho a resaltar es que vemos cómo todavía hay una estrategia no tan consolidada por parte del gobierno chino para construir la imagen de su papel en la guerra en Ucrania dentro y fuera de sus fronteras. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, doctora, sobre este recorrido interesante que nos haces, sobre todo porque es muy importante observar qué es lo que se opina, qué es lo que opinan las personas chinas fuera de China. Esto me llamó mucho la atención y una constante que se ha venido repitiendo desde el principio hasta ahorita y es algo que me ha gustado de estas pláticas, es el concepto de hegemonía y cuestionar precisamente cuál hegemonía. Pero bueno, sin más, vamos a darle la palabra al maestro Alejandro Martínez Serrano, por favor. Y mientras les agradezco, perdón, maestro Alejandro, sus preguntas que nos las vayan dejando, ya nos están llegando aquí, es una cantidad impresionante de preguntas las que se están realizando a través de las redes sociales, les agradecemos mucho, no se les olvide que entre los comentarios está la lista de asistencia para que puedan acceder a su constancia. Y ahora sí, maestro Alejandro, por favor. Buenas tardes a todos, buenas tardes a mis colegas y a todos los asistentes que nos están escuchando a través de la transmisión en Facebook. También quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales la invitación a este evento tan importante. Voy a compartir pantalla, permítanme un segundo. Vamos entonces a dar inicio a mi exposición rápidamente. Vamos a denominarla el socialismo chino, tecnología y energía, como parte del debate que han llevado mis colegas anteriormente en este aspecto de la hegemonía. Yo me voy a centrar precisamente en aspectos tecnológicos y de energía. Vamos a tomar en consideración, a propósito del llamado socialismo chino, algunos de los pensamientos de los líderes que actualmente está vigente desde el tema del presidente Mao hasta los últimos tres líderes anteriores al actual presidente Xi Jinping. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que este concepto de socialismo chino, que señala que precisamente tiene ciertas particularidades, a diferencia del socialismo científico, que conocemos precisamente en los textos de Marx, de Engels, de Lenin, y este socialismo es una vía ineludible para materializar la modernización socialista de China y ofrecer una buena vida al pueblo chino. Este camino se mantiene con firmeza bajo la construcción de una economía centralmente planificada y al mismo tiempo promueve la construcción de todos los terrenos en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y la civilización desde el punto de vista ecológico. Vamos a recuperar algunas ideas precisamente de Deng Xiaoping, que establece que se tiene que llevar a cabo un sistema que se base precisamente en construir, consolidar y desarrollar el socialismo en China.
que en este caso habría que mencionar que estos procesos de la transformación de China para una gran potencia iniciarán en 1978 y China era un país relativamente atrasado económicamente en ese momento. Posteriormente vamos a tener el pensamiento de Jiang Zemin, que nos habla de la triple representatividad, que es un elemento importante del sistema teórico del socialismo con particularidades chinas, y enfatiza de modo destacado que el Partido Comunista de China ha de representar siempre las exigencias del desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China, el rumbo hacia el cual marcha la cultura avanzada de China y los intereses fundamentales del sector más amplio del pueblo chino. A continuación están los fundamentos que también presentará en su momento el presidente Hu Jintao, que es la conceptualización científica del desarrollo. Es un importante componente del sistema teórico del socialismo con peculiaridades chinas y es un pensamiento guía del Partido Comunista. En primer sentido, es esencial la concepción científica del desarrollo. Es un desarrollo, entonces, que es una clave que radica precisamente en el ser humano como esencial, como fundamental. Es la exigencia básica para el desarrollo integral, coordinado y sostenible. El método fundamental es proceder con una visión de conjunto. Y finalmente tenemos, como ya lo habían comentado mis compañeros, el actual presidente Xi Jinping postula su teoría bajo el concepto del sueño chino. Todos nosotros, dice Xi Jinping, estamos hablando del sueño chino. En su opinión, la materialización de la gran revitalización de la nación china en la era moderna. Este sueño aglutina los deseos acariciados desde hace mucho tiempo por varias generaciones de chinos, encamina el conjunto de los intereses de la nación china y su población y representa el anhelo común de todos los hijos de la nación. La historia nos enseña que el futuro y el destino de cada individuo están estrechamente vinculados a los del Estado y la nación. Solo así el Estado y la nación nos va a ir bien y nos será bien a cada uno de nosotros. Asimismo, el propio presidente Xi postula que para alcanzar el sueño chino se requieren las siguientes acciones: seguir el camino chino, es decir, el socialismo con peculiaridades chinas. También fomentar el espíritu chino, que consiste en un espíritu nacional centrado en el patriotismo y en un espíritu de la época centrado en la reforma y la innovación. Este espíritu se construye y de esta forma se revigoriza y se fortalece el país, y desde siempre el patriotismo ha sido la fuerza espiritual que ha cohesionado firmemente a la nación china. Y también se pide aglutinar las fuerzas chinas, es decir, la fuerza de la gran nación del pueblo y de todas las etnias. El sueño chino representa el de la nación y el de cada uno de los chinos. Para este efecto, por ejemplo, el sueño chino se materializa precisamente rejuveneciendo la nación y se establecen al inicio del gobierno, en el 2013, del presidente Xi, algunos postulados. Por ejemplo, para el 2021, que China se constituya en una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Desafortunadamente, pues en ese momento no se preveían las consecuencias de una pandemia y de esta forma ese aspecto propuesto para el 2021 tendrá que ser replanteado, pero sí está presente también la propuesta para el 2049, cuando sea el centenario de la República Popular, que será la consolidación de este país rico, fuerte, civilizado y armonioso. Vamos a tomar en consideración precisamente que estos elementos que acabo de comentar respecto a los fundamentos del socialismo chino están también centrados en la generación de planes quinquenales. Desde 1953 se promulga estos documentos para llevar a cabo la planeación de la economía y de la sociedad china. En el plan número 14, el plan quinquenal para el desarrollo económico y social nacional y los objetivos a largo plazo hasta el 2035, este documento fue elaborado por el Comité Central del Partido Comunista en octubre del año 2020 y en marzo del 2021 empezó su difusión de este documento. Vamos a tomar en consideración que los objetivos del 2030 establecen 20 indicadores clave en 5 categorías: desarrollo económico, innovación como fuerza impulsora, bienestar poblacional, ecología y seguridad. Y tiene 7 indicadores de bienestar y aparte 1/3 del total de dichos indicadores para una proporción récord entre todos los planes quinquenales. En ese sentido, el plan quinquenal número 14
permitirá que China acelere el fortalecimiento de su fuerza científica centrada en laboratorios nacionales. También se va a llevar a cabo una atención especial en la construcción de dichos laboratorios en los principales campos innovadores, como la información cuántica, fotones y micro-nanoelectrónica, comunicaciones en red, inteligencia artificial, biomedicina y energía moderna. En ese sentido, habrá que señalar que se van a llevar a cabo investigaciones de vanguardia en materia de inteligencia artificial, información cuántica, circuitos integrados, ciencias de la vida, ciencias del cerebro, bioreproducción, actividades en la industria aeroespacial, el océano profundo y la tierra profunda, y en este sentido se ejecutarán una serie de grandes proyectos científicos estratégicos nacionales de vanguardia. Todo esto enmarcado precisamente en este plan quinquenal. Habría que mencionar también el reemplazo de viejos motores para el desarrollo y la promoción de nuevas industrias de alta tecnología e industrias estratégicas, y de esta forma generar un fundamento para el crecimiento económico chino. Algunos de los principales objetivos del plan quinquenal que estamos comentando, el número 14, son los principales indicadores económicos que deben de mantenerse bajo un rango apropiado, también objetivos anuales de crecimiento. También se establecen tasas de desempleo urbano del 5.5, el aumento anual del gasto en investigación y desarrollo del más del 7% del Producto Interno Bruto. El aumento de residentes urbanos se mantendrá en un 65% de la población, una reducción del consumo de energía por unidad del Producto Interno Bruto y la emisión de dióxido de carbono por unidad del Producto Interno Bruto entre un 13.5 y un 18% respectivamente. Y también se prevé aumentar la esperanza de vida de la población un año y el establecimiento de un seguro de vejez para cubrir el 95% de la población. En ese aspecto también se permite que se acelere la construcción de una sociedad limpia con baja de emisiones de carbono, y China se propone que para el 2030 alcanzará precisamente esa reducción de emisiones de carbono y la reducción a la totalidad para el 2060. En la actualidad el país está tomando medidas políticas en ese aspecto y nos va a dar pie precisamente para comentar los aspectos de las cuestiones energéticas. Actualmente la matriz energética de China, como la pueden ver en esta gráfica, está en su mayoría precisamente en el ámbito de los combustibles fósiles, carbono con un 61%, gas natural un 7% y petróleo un 19%. Obviamente que estas tendencias, de acuerdo con los planes que estamos comentando, tendría que revertirse. SA nos establece en el 2016 precisamente algunos elementos que nos van a permitir identificar la situación de China en materia energética. Número uno, la mayoría de los países del mundo, al mismo tiempo China, ha estado buscando un suministro seguro de energía precisamente para fomentar el desarrollo económico del país. También vamos a encontrarnos que la dotación de recursos energéticos de China plantea un gran desafío para sus objetivos globales de satisfacer la demanda energética general y cambiar una economía baja de carbono. En ese sentido, esa transición para dejar de utilizar cada vez menos el petróleo y el gas natural y también el carbón. Y número 3, las energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica difícilmente pueden ofrecer una mejor opción, ya que son recursos limitados y debido a la competencia comercial, esa energía se produce básicamente a través de carbono. Esta sería una de las grandes problemáticas que tiene actualmente la nación en materia de energéticos. Y también el comercio ha sido un componente pragmático, ya que es una clave de búsqueda china para la seguridad energética y el desarrollo económico. Junto con esta actividad, China y Occidente han estado participando activamente en ámbitos de cooperación y colaboración en el desarrollo de tecnologías energéticas. Aquí vemos, por ejemplo, a las 4 principales empresas chinas productoras de petróleo. Tenemos a PetroChina, a China Petroleum, a Sinopec y a la China National Offshore Oil Company. Vemos que tienen participación muy importante en el mercado chino y también en el mercado internacional. Y vemos también en materia del ámbito de la hegemonía que estaban platicando mis colegas anteriormente, cómo el tema energético es fundamental, y aquí en esta gráfica pueden identificar ustedes cuáles son las principales naciones que exportan combustibles a la República Popular China.
Tenemos en primera instancia a la Federación de Rusia, posteriormente Arabia, y en tercera instancia tenemos también Australia. Y en este caso, cuarto lugar, Irak, quinto lugar, Argelia. Vean ustedes entonces la importancia de estas 5 naciones productoras de energéticos, y de ahí que la República Popular China en este ámbito sí podríamos considerar que tiene algo de dependencia, sobre todo por el alto consumo que tiene actualmente su economía en materia de combustibles fósiles. Para finalizar, les quiero agradecer su atinada presencia en este evento y le devuelvo la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias. Contrario, muchas gracias a usted, maestro Alejandro. Ahí están sus contactos también por si quieren ahondar más en esta exposición que nos está dando el maestro Martínez Serrano. Y vamos a terminar esta ronda con un análisis de las participaciones a cargo de nuestra querida maestra Jacqueline Briceño. Y bueno, pues también agradecerte que estés por aquí, maestra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Amdiel. Muchas gracias también a mis colegas por estar exponiendo acerca de estos temas tan interesantes, sobre todo en esta coyuntura internacional, ¿no? Y de las tensiones entre China, Estados Unidos y el conflicto de Rusia-Ucrania. También agradezco a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la invitación a este evento y voy a tratar de ser un poco corta para poder aprovechar el tiempo con las preguntas y retomar algunos de los puntos más importantes que ya nos compartieron los diferentes colegas acerca del papel de China en la competencia hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, primero también me gustaría comenzar acerca de este cuestionamiento sobre lo que implica la hegemonía, ¿no? En un inicio, bueno, comenzando también con el maestro Eduardo Zilli, se discutía acerca de, bueno, ¿qué es hegemonía y qué significa hegemonía para China, ¿no? Para el gobierno y para la postura, pues sí, gubernamental. Entonces, bueno, desde, digamos, los estudios internacionales y sobre todo desde los estudios desde México, yo consideraría que la hegemonía también en donde hay un orden que predomina, ¿no? Un orden internacional y un sistema internacional en donde específicamente también se mantiene un sistema unipolar, es decir, de un polo y donde un estado mantiene, digamos, la influencia en materia política, militar, económica, y cultural sobre el resto de los estados, ¿no? Y también en donde se supone que no hay ningún otro país con la capacidad en estos elementos, pues, de enfrentarlo, ¿no? Y por lo tanto, nada, o sea, desde las relaciones internacionales, la hegemonía es esta capacidad de un actor, específicamente un Estado, sobre el resto y que también le da como forma, le da guía al sistema internacional desde medios coercitivos y no coercitivos, ¿no? Y para allá también me gustaría discutir que en el caso de la hegemonía, digamos, desde nuestra perspectiva o de las características de la hegemonía estadounidense que se ha mantenido desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es ahí donde también se puede, digamos, afirmar que Estados Unidos se queda como el hegemón, ¿no? A pesar de la Guerra Fría, pues decir que la hegemonía que ha mantenido Estados Unidos desde entonces ha sido una hegemonía, digamos, criticada también por China, ¿no? Es decir, porque ha mantenido una hegemonía desde también la fuerza, que se ha caracterizado por invasiones, por intervenciones, por conflictos, por abusos políticos, militares y culturales a nivel internacional, ¿no? Entonces, también desde una perspectiva china, ha sido una hegemonía que en lugar de ser benevolente o de ser armoniosa también desde una perspectiva, China ha pasado a ser mucho más agresiva, ¿no? Y esto también se muestra, bueno, bajo los últimos acontecimientos desde el conflicto Rusia-Ucrania, pero también las guerras comerciales que se han establecido entre China y Estados Unidos también desde Trump, podríamos decir lo que ha sido un poco más claro, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, los diferentes colegas han expresado, bueno, entonces si esto sería la hegemonía estadounidense, ¿no? Esta hegemonía un poco más agresiva, ¿cómo podríamos pensar que hay ahora una hegemonía china, ¿no? Entonces, si hablamos, digamos, buscando una perspectiva más local, que eso también es importante comprender qué ellos piensan de una hegemonía o cómo ellos les gustaría mantener un liderazgo internacional. Bueno, el maestro Eduardo lo mencionaba a partir de perspectivas de regímenes internacionales, es decir, de la participación también en instituciones, en organismos regionales, también manteniendo y proveyendo de bienes públicos globales
y sobre todo también, que ese último punto lo voy a retomar al final, mantener como países seguidores, es decir, países donde mantiene relaciones comerciales exitosas, en donde hay también una diplomacia y una cooperación política muy importante, y que también ya mencionaba la doctora Priscila, también el doctor Alejandro y el doctor Mauricio, que sobre todo su área de influencia ha sido más pues este de Asia y sureste de Asia, ¿no? También por cuestiones pues geopolíticas, geográficas, históricas, ¿no? Y que bueno, todo esto también se considera en términos, por ejemplo, de un sistema internacional político bajo términos de cooperación, y que bueno, entre estas perspectivas, obviamente la mayoría o todos ustedes coincidían en que, pues en ese sentido, China no busca una hegemonía estadounidense, ¿no? Sino que busca otro tipo de liderazgo, que quizá el término correcto no sería hegemonía, ¿no? Pero recordar que, pues históricamente también, como mencionaba el doctor Mauricio, China sí ha tenido un liderazgo, digamos, en la historia internacional, ¿no? Y que recordar que incluso, o sea, antes del auge de imperios como el británico y de la expansión colonial en Asia, pues China también era el país que tenía mucho más crecimiento en el mundo, ¿no? Y recordar que, bueno, en las últimas décadas, o sea, China ha mantenido y ha expandido ese liderazgo a partir de cuestiones como el comercio, la tecnología, el soft power que mencionaban todos también los colegas, y que por lo tanto, o sea, si bien China también, digamos, en los años 80 y 90 se consideraba como una potencia emergente, como también nos mencionaba la doctora Priscila Magaña, en realidad tiene las características de convertirse actualmente en una potencia global. Y a pesar de que ya está avanzando en estas capacidades también incluso militares, ¿no? Y considerando también que China es el país más poblado del mundo y que por lo tanto incluso el tamaño de la población es un factor importante para medir el poder a nivel internacional. En los últimos, sí, pues, digamos, incluso en el último siglo no ha realizado ninguna invasión, no ha realizado ninguna guerra con otros estados, y además ha buscado realmente eliminar, tener una política de eliminar los conflictos internacionales y mejorar la seguridad mundial. Y aquí también ya estoy retomando varias ideas de la doctora Priscila, en el sentido de que pues el país ha tenido un interés por procesos de control de armas, de desarme, de no proliferación nuclear, y que en ese sentido el soft power, en eventos también como la pandemia, en la realización de cooperación culturales con muchos de los países a nivel internacional, pues busca tener esta como empatía, armonía con los estados, y por lo tanto construir una relación de confianza en el sistema internacional, ¿no? Y por último, pues también en este conflicto actual entre Rusia y Ucrania, pues se ha mantenido neutral, no se involucra en el conflicto, aunque bueno, en los últimos días también ha habido pues rumores, pero también tenemos que considerar que desde el lado estadounidense, ¿no? De que podría haber la posibilidad de que China coopere con armamento, ¿no? O de materia, en materia económica a Rusia, ¿no? Pero eso es algo que no se ha confirmado, y también considerar que no lo ha hecho, ¿no? Y nada, o sea, por otra parte, en la materia comercial, como ya mencionaba el doctor Alejandro, pues recordar que hay toda una cooperación tecnológica, económica, energética con, bueno, desde China, con países especialmente de Asia, del sureste, y en África también a partir de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que también ya nos mencionaban los diferentes profesores, y que por lo tanto, o sea, su propósito ahorita es, o sea, mantener una economía fuerte, estable, conseguir diferentes lazos comerciales y sobre todo, pues mantener estas relaciones pacíficas. Y bueno, pensando también en el sureste asiático, que es algo que ya yo podría mencionar un poco, ha llevado a cabo miles de millones de inversiones en el sureste asiático, especialmente en temas de infraestructura, ¿no? Entonces, esta cooperación lo ha mantenido en términos económicos y se han establecido estos lazos de confianza, ¿no? Y ya para también ir, como digamos, reuniendo todas estas ideas, también me gustaría aprovechar para comentar que desde las teorías de las relaciones internacionales, pues ya se mencionaban las teorías clásicas, ¿no? El realismo, ¿no? Y autores como Morgenthau o incluso Mearsheimer o Walls en temas de neorrealismo y si sería ofensivo, defensivo la postura, pero también recordar que ya desde una perspectiva local pues existe la propuesta de una teoría china de las relaciones internacionales, y que eso está muy vinculado con el tema de liderazgo, es decir, cómo se ve China, cuál es su plan y cuál es la perspectiva del sistema internacional desde China, ¿no? Y entonces esa teoría es la teoría Tianxia, que espero la esté pronunciando correctamente,
y que ahí también podemos ver las características de lo que se está buscando para posicionar a China en el mundo y para seguir teniendo como esa empatía, ¿no? Desde los estados y desde los diferentes actores internacionales. Y eso que implica, bueno, algunos de sus principios es que sea un sistema mundialmente aceptado, es decir, que haya confianza, pero que los estados lo hagan porque consideran que es lo mejor, lo que más les conviene, ¿no? Que haya cooperación, que los acuerdos políticos beneficien a todos y que se cree armonía, ¿no? En donde también los principios confucianos son parte importante de esta propuesta, ¿no? Que haya esta unidad también política internacional en la diversidad, ¿no? Pero también recordar que bajo esta teoría, aún así, si bien no se habla de hegemonía, sí se habla de jerarquía. Y en esa jerarquía, pues seguramente el país líder sería el país chino, ¿no? Entonces, nada, o sea, considerar que este liderazgo más bien sería esta confianza, esta cooperación estratégica entre todo el sistema internacional, pero a partir de el liderazgo de China, ¿no? Entonces, nada, o sea, cerrar diciendo que China, desde todas estas participaciones, se opone a las formas de hegemonía, pero una hegemonía intervencionista, una hegemonía de poder, una hegemonía agresiva y sobre todo también rechazando la injerencia en los asuntos internos de otros países, que también forma parte de la política exterior china. Entonces, nada, o sea, considerar que al final lo que está buscando China es sí crear este liderazgo y a lo mejor establecer esta jerarquía en donde él esté al frente, pero desde una manera pacífica y en materia de cooperación con el resto de los actores y del sistema internacional. Y bueno, con esto cerraría mis comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Jacqueline. Bien interesante esta síntesis de las participaciones de nuestras colegas, de nuestros colegas. Si me lo permiten, para hacer una especie de cierre y por la cuestión también del tiempo, retomar el orden de las participaciones, aprovechando también la presencia del doctor Eduardo Tsili, aún con nosotros aquí con nosotras y nosotros aquí en el panel. 4 minutos de cierre con las preguntas que ustedes se hayan podido recuperar en el sentido de, pues, más de una veintena de preguntas e incluso propuestas en las redes sociales para quienes estamos el día de hoy aquí. E iniciaríamos contigo, doctor Eduardo Tsili, por favor. Sí, Javier, muchísimas gracias y agradezco obviamente también a mis colegas por haber compartido esta mesa y haber compartido sus interesantes puntos. A mí me gustaría rápidamente hablar sobre 2 preguntas que me hicieron al inicio de mi intervención. Una de Vale Olvera. ¿Piensas que hay un sesgo en los estudios regionales asiáticos sobre el papel de China? Frecuentemente pensamos en su acción en otras regiones. Muy interesante porque precisamente, corrígeme si me equivoco, Gabriel, pero parte de este esfuerzo de esta mesa tiene que ver con el impulso de los estudios regionales en el marco de la Sociedad Mexicana de Estudios Internacionales. Sí, justo es eso. Muy bien. Entonces, sí, me parece que sí hay un sesgo porque al final sí es un poco complicado por el asunto de la diferencia epistemológica, es decir, de cómo conocemos a China, ¿no? Un poco, ya decía aquí la maestra Jacqueline, sobre que ya en China ya ahí se está creando una escuela de pensamiento propio sobre relaciones internacionales. Una de sus grandes teorías, esta teoría del Tianxia, ¿no? que mencionaba. Pero bueno, al final eso implica involucrarse un poco en el estudio de la cultura, de la filosofía, porque de ahí se desprende la filosofía política y de ahí se desprende la acción internacional. Entonces, si hay un sesgo en muchos lados. Aquí en México particularmente, pues existe un esfuerzo por parte de muchos centros de investigación y de grupos, ¿no? Como está el Centro de Estudios de Asia y África, el mismo grupo de estudios sobre Eurasia, en el que tratamos pues de estudiar el asunto desde la misma realidad china, ¿no? Es un poquito complicado porque al final de repente tenemos que involucrarnos con cosas que no pensábamos antes o que a lo mejor no estamos muy cómodas, ¿no? Y de hecho me permito conectarlo con esto que ya mencionaba la maestra Jacqueline y que también tocó el doctor Mauricio Soto sobre el asunto de, es cierto que China no busca la hegemonía. Ellos lo asocian con un término que surgió en la época de los estados combatientes, en chino se llama el Ba Guo, es decir, el país hegemónico, pero el Ba es la hegemonía en el sentido de la teoría de la estabilidad hegemónica, es decir, del país con el mayor número de capacidades que vía la coerción impone una agenda, ¿sí?
En ese sentido, por eso China asocia a la hegemonía con algo negativo. Pero, ya lo decía la maestra Jacqueline, al final, la teoría del Tianxia, que se expone desde China, establece un sistema de jerarquía internacional que también discuten otros teóricos de la CRI como David Lake. Él es el proponente, de hecho, de la teoría de la jerarquía internacional. Y, y al final, si China está hasta arriba de la jerarquía, pues eso es un tipo de hegemonía. O sea, le podrás decir como quieras, pero al final, si buscas coordinar la acción colectiva, que es lo que hace China vía la iniciativa de la Franja de la Ruta, eso es hegemonía, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor está el debate, a los chinos no les gustará el término, pero eso no deja de, en términos, o sea, estrictamente teóricos, epistemológicos, que sea una hegemonía, ¿no? Esto, bueno, un poco destacar eso, con eso cierro, gracias. Muchas gracias, estimado Eduardo. Adelante, por favor, doctor Mauricio. Sí, me parece que lo dijo muy claro el doctor Eduardo. Nos cuesta muchísimo trabajo poder entender estos conceptos, estas categorías, porque además no somos chinos. Es decir, nuestra historia es una historia de una nación que fue colonizada, conquistada por europeos, y que además tenemos a Estados Unidos como nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces tenemos una gran influencia cultural, no solamente estadounidense, sino europea, española, que a su vez, bueno, pues también tiene que ver con lo árabe, que llegaron también a la península ibérica. Aquí el tema es que me parece que casi todos los conceptos son muy diferentes en China. Es decir, la geopolítica en sí misma surge en el siglo XIX. Surge por geógrafos y surge por militares. ¿Sí? Para lo que dijo la doctora Priscila es fundamental. Para entender la geopolítica tenemos que tener el concepto de estrategia. La estrategia y la historia de China es determinante para entender las relaciones internacionales. Es decir, si nosotros no conocemos la historia, ¿sí? Que además es una historia pues casi de 2000 años, quizá más tiempo atrás, hay que encontrar estas, como decía Rudel, estas regularidades sociológicas, ¿no? Y darnos cuenta que a través de estos 2000 años, pues sí ha habido estas regularidades. Una de ellas es este sistema de prácticas diplomáticas, y podría ser también la cuestión defensiva. Asimismo, también podría ser otro aspecto como esto de que pues, todos estamos bajo el mismo cielo, es decir, una política exterior no agresiva, ¿no? Entonces, por eso los chinos no llegaron a imponer como lo hicieron los europeos. Por eso me parece correcto hablar de hegemonía, porque China no impone. China no trae una agenda que quiere imponerle al mundo. China lo único que hace es que a lo largo de la historia, los pueblos aledaños lo que hacían era recuperar lo que estaban haciendo los chinos porque era la nación más avanzada, era el hermano mayor. ¿Sí? Cuando llegaba una dinastía, el cambio dinástico, lo que hacía era adaptar la costumbre, la política y las formas que entendemos que son como estas formas chinas, ¿no? Porque era finalmente el centro. Pero por eso ellos no hablan de hegemonía, ¿no? Por eso les cuesta trabajo, y también me cuesta trabajo a mí un poco entender, porque la hegemonía es fundamentalista, la hegemonía es expansionista, la hegemonía es mesiánica, y son pocas las naciones que han tenido esa hegemonía. Estados Unidos tiene preceptos totalmente mesiánicos, igual que lo que es Israel y ciertas naciones, está en su política exterior estos elementos mesiánicos de expandirse, de proyectarse, y China no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo estaría un poco en desacuerdo. Ahora, el tema del uso de la guerra pues es disuasiva, es decir, el incremento de la capacidad nuclear y militar es totalmente disuasivo, porque en la doctrina militar existe algo que se llama defensa activa. Ya no está China en una defensa pasiva. China tiene ya la capacidad para defensa y contraataque. En ese sentido, los únicos tres, digamos, formas para poder tener una guerra en Taiwán son lo siguiente. Una, que una potencia exterior invada Taiwán. Dos, que Taiwán haya un problema social dentro de del país. Y tres, que Taiwán declare su independencia. Si ocurre una de las tres, China va a mandar a las tropas, ¿no? Ahora, en el caso de Rusia,
China no tiene por qué imponer una agenda. Lo que está haciendo China, es decir, es finalmente lo que piensan los propios rusos, es la paz. Y es lo que creo que nos cuesta trabajo entender, y porque finalmente somos occidentales. Pero tú te preparas para la guerra, o sea, digamos, estás en guerra y te vas a preparar para la paz y viceversa, ¿no? ¿Sí? O sea, en tiempos de guerras te preparas para la paz y en tiempos de paz te preparas para la guerra. Esa es un poco el yin y el yang, es el pensamiento chino, son las cuestiones complementarias. En el caso, por ejemplo, con esto ya termino rápidamente, la paz, quien realmente violentó la paz fue Ucrania, al violentar los acuerdos de Minsk. Ya había tenido acuerdos establecidos y quienes no lo respetaron fueron los propios ucranianos, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Ahora, Rusia no es de que se haya salido del tratado del START 3, es que Estados Unidos se salió desde antes, desde 2010. Bueno, entonces son una especie como de reacciones, ¿no? de modificar todo. Y lo que están señalando en este momento, lo que ha dicho Putin y el presidente chino, es que hay temas que deben de resolverse más allá de la guerra. Y creo que no la está entendiendo el mundo. Salimos del COVID y la economía estaba muy mal, ¿no? Se necesita recuperar la economía mundial, el crecimiento, para que siga manteniendo la tasa de desarrollo, etcétera, etcétera. La guerra nos está desviando por otro rumbo, ¿sí? Entonces, aquí se está viendo muchos perdedores, no solamente ucranianos, sino también europeos, están pagando lo triple por el gas natural que viene de Estados Unidos, que además era su estrategia, suplir el gas natural de Rusia, ¿no? Entonces, aquí el tema es que yo veo más bien un reacomodo, no de China como una hegemonía que va a tener, digamos, va a mover los hilos en este siglo. Yo lo que veo es que finalmente es una respuesta de potencias que ya tienen muchos problemas, y lo acabo de señalar hace un momento. Las deudas públicas que tienen son muy altas, los problemas sociales internos que tienen son muy grandes, ¿no? Y de repente es seguir manteniendo esta hegemonía, este liderazgo mundial, y al final va a ser contraproducente tanto para Estados Unidos como para los europeos, ¿no? Veo a China, y o sea, finalmente, ahora, China sí puede utilizar las armas nucleares, está en su doctrina política y en su doctrina militar. La única razón que la puede utilizar es que un país las utilice primero hacia ellos, y entonces ellos sí la van a utilizar. En el caso de Rusia es diferente. En el caso de Rusia, ellos lo que hicieron fue bajar el armamento nuclear, no solamente a problemas regionales, sino a problemas locales. Entonces, en su doctrina lo pueden utilizar sin ningún problema hacia Ucrania, pero no, obviamente no lo van a hacer, ¿no? Entonces, de repente hay preguntas que ya finalizo con esto, para no, que creo que son un poco inadecuadas. Es decir, Alemania le va a vender o le va a suministrar tanques Leopard a Ucrania. Alemania tiene 200 tanques, ¿sí? Gran Bretaña tiene 200. El país que tiene más tanques en todo el mundo es Rusia. Tiene cerca de 15,000. El segundo es Corea del Norte, el tercero Estados Unidos, el cuarto China. Es decir, Rusia está sacando lo viejo del armamento, no está sacando lo más novedoso, ¿no? Entonces habrá que ver estrategias totalmente distintas. Tanto Rusia en este momento como China no tienen políticas agresivas, eso es totalmente absurdo. O sea, querer recuperar lo que fue la Unión Soviética es un argumento que no tiene realmente solidez, porque es reconquistar 25 países que ya esos ya tienen una dinámica muy diferente, ¿no? Entonces habrá que entenderlo desde ese punto de vista, que son reacciones, ¿sí?, a Estados Unidos de Europa, que quieren hacer es cercar estas potencias porque las ven como competencia. Es decir, se les están yendo de las manos, ¿qué? Los contratos, ¿no? Los contratos con África, con América Latina, se está yendo de las manos la producción de acero, se le está yendo de las manos la tecnología. Ahora, China es el país que más contamina en el mundo, pero es el país que más tecnologías limpias tiene en todo el mundo. El 50% de la energía eólica proviene de China. Entonces, China tiene liderazgo en muchas áreas. Doc, ¿nos ayudas a ir cerrando, porfa, tu participación? Sí, bueno, ya con esto termino. Entonces, creo que habrá que pensar o repensar y ahondar más sobre cómo están un poco
la política internacional para darnos cuenta que finalmente pues son reacciones de estas potencias, tienen proyectos. China tiene una población pobre que tiene que sacarla también, igual que China, ¿no? Entonces habrá que ver, estudiar sobre todo las políticas exteriores, y yo me quedaría con esto nada más. Te agradecemos mucho. Adelante, doctora Priscila, por favor. Gracias. Bueno, en estos 2 minutos que teníamos previstos para la respuesta corta, es muy importante, como decían, ir avistando cuáles son los planteamientos teóricos sobre la hegemonía y el orden internacional que prevé China, que nada más y nada menos es la única potencia que puede contrarrestar y competir por este orden hegemónico. Entonces, partiendo desde ese concepto que me parece muy oportuno planteado por Eduardo Zilli, en el que, pues bueno, una hegemonía lo que tiene su principal capacidad es coordinar, una acción colectiva, ¿no? Esto lo vinculo con la teoría de una teoría relacional de política global de Chin Yachin. Este autor maneja desde un enfoque cultural en las relaciones internacionales el siguiente planteamiento. Los actores internacionales en el sistema global están relacionados de una u otra manera en diferentes dimensiones de poder. En ese sentido, cuando nosotros, con la ayuda de este concepto de hegemonía en el que pues este actor hegemónico tiene la capacidad no solamente de coordinar la acción internacional, sino de liderar, y liderar en una estructura planteada y diseñada por él, pues entonces sí estamos viendo que podemos nosotros seguir argumentando y es viable decir que China sí está construyéndose como un poder hegemónico a partir de este enfoque de relacionalidad, que pues está fundamentado en una teoría china de las relaciones internacionales. Y esto, si lo consideramos con lo planteado en mi participación con precisamente este documento de seguridad internacional para pues darle alguna solución a la guerra en Ucrania, y lo vemos con la iniciativa de la Franja y la Ruta, y lo vemos con todas estas estructuras como el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo. Es factible observar cómo es que este actor internacional que es China, con su capacidad económica, política, ahora también se está estrenando como una potencia en materia de seguridad internacional. En ese sentido, para resumir, con estas dos variables teóricas del concepto de hegemonía y la teoría de la relacionalidad de Chin Yachin, sí podríamos argumentar que China es un país hegemónico, pero con un enfoque propio. Gracias. Interesante esta diversidad, ¿no? Teórica que nos estás proponiendo aquí, que abre otro debate muy interesante probablemente para una siguiente mesa. Muchas gracias, doctora Priscila. Interesante esto. Adelante, maestro Alejandro, por favor. Muchas gracias, doctor. A propósito del debate que han iniciado mis compañeros en la mesa, yo me quedaría con una frase de un juego infantil. Camina como pato, croa como pato, tiene plumas de pato, pues es un pato. Efectivamente, la hegemonía como un dominio de una potencia en ciertas áreas de la diversidad internacional, pues lo vamos a tener aquí en el caso chino, como lo señalaba yo, en temas de tecnología, en temas energéticos, en temas económicos. Y a propósito de una pregunta, algunas preguntas que hicieron con el caso africano, y también lo comentaba ya el doctor Mauricio, África tiene una presencia muy importante en África, independientemente de que no sean relaciones políticas, pero es la búsqueda de recursos energéticos. Angola, por ejemplo, exporta la mayor parte de sus hidrocarburos a China, y de esta forma también China estuvo presente en la guerra civil en Sudán, también con la idea de que la parte sur obtuviera su independencia, pero también hay recursos hidrocarburos en Sudán del Sur. De tal forma entonces que la posibilidad de alcanzar
ese suministro de energéticos, pues representa para China la presencia en otras regiones del planeta. No dejemos de lado, por ejemplo, el tema Venezuela, también tendría ahí presencia la República Popular China, y de esta forma, pues lo importante para ellos es suministrar esos energéticos independientemente de la situación política propiamente de las naciones donde se genera precisamente esa producción. Muchas gracias a mis colegas y le devuelvo la palabra al doctor Abdiel. Al contrario, muchas gracias a usted, estimado maestro. Y por favor, Jackie, si nos ayudas a cerrar este panel, te lo vamos a agradecer mucho. Muchas gracias, doctora Abdiel. Bueno, pues nada, la verdad, estuve muy contenta de compartir todas estas discusiones con ustedes. Yo también, o sea, más allá de discutir si China es un hegemón o no, que también nos podría llevar esto días y semanas sin llegar a una conclusión, yo lo que diría es que estamos ahorita en cambios, digamos también en términos de relaciones internacionales, en un cambio de equilibrio de poder. Y también coincidiendo un poco con los comentarios que ya decía el doctor Mauricio Soto, lo que yo veo es un mundo que está respondiendo, sobre todo desde una perspectiva occidental o desde estos países de Europa y Estados Unidos también, es una respuesta ante ese temor de esos cambios en el poder. Entonces, nada, o sea, al final se están buscando diferentes formas, especialmente desde Occidente, bélicas, para responder a estas amenazas de poder en Asia y con socios que no han querido negociar y que no tienen similitudes culturales o intereses políticos similares, y entonces lo que yo veo es esta respuesta, digamos, agresiva hacia ellos. Entonces, nada, o sea, nada más recordar que, bueno, digamos, teóricamente y desde lo que se ha propuesto desde China, pues ellos están tratando de posicionarse y lo están haciendo de manera, desde este ascenso pacífico, por decirlo así, de esta manera cooperativa y a partir de estas relaciones comerciales, tecnológicas, de avance también de proyectos como la iniciativa de la Franja y la Rusa y también culturales a partir del soft power. Entonces creo que ahorita, es decir, en estos años, sobre todo desde que comenzó el COVID hasta la fecha, creo que es este periodo de cambio. Entonces tendríamos que estar atentos hacia lo que va a suceder un poco con el conflicto Rusia-Ucrania y en las tensiones de China-Estados Unidos y quizá en unos años podamos ver un cambio de equilibrio de poder y un cambio en donde ya Occidente no esté, digamos, al frente. Y con eso cierro. Adelante, maestro, doctor. Sí, sí, de hecho, por eso yo hacía tanto hincapié en la cuestión de los conceptos. Actualmente el concepto de ascenso pacífico ya no se utiliza en China. De hecho, se utiliza, lo cambiaron por desarrollo pacífico, ¿no? Porque el ascenso les daba esta idea de hegemonía, ¿no? De que iban a suplir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que entender también que la teoría no es un calzador, es decir, no puedes forzar la realidad, ¿no? Y decir, bueno, con esta teoría puedo explicar esto y todo. O sea, para los chinos, y así lo voy a hacer tal cual, la teoría tiene que estar totalmente relacionada con la práctica, ¿no? Cuando ellos ven todos estos debates que hacemos teóricos acerca de conceptos y todo, pues nos ven como un ejercicio quizá intelectual en Occidente, ¿no? Pero ellos, la teoría debe estar totalmente relacionada a la práctica, ¿no? Entonces ellos tienen sus propios conceptos, ¿no? Sus propios conceptos que cuando tú quieres entablar un diálogo con ellos, no te van a entender, porque para ellos la estrategia es fundamental, no hay geopolítica en eso. Es la estrategia china para lograr algo. Y lo que más se aproxima en nuestra área, que es relaciones internacionales, pues es el realismo político, ¿no? Es la geopolítica, la geoeconomía, la geoestrategia. Y nosotros tenemos un sinfín de subdivisiones para poder entender la realidad. Para ellos, para los chinos es más simple. Para ellos es la estrategia que tenemos que seguir para seguir manteniendo. Y en este momento, yo diría que no tiene que ver con una cuestión bélica. China, desde hace ya 30 años, lo más importante es su proyecto económico, ya lo mencionó Alejandro, es las relaciones de poder obtener recursos en todo el mundo, porque necesita sacar a la población. O sea, China tiene que estar creciendo, porque si no crece y si hay problemas internos, se viene abajo el régimen, como lo que sucedió en la antigüedad, ¿no? Muchas Entonces, gracias, doctor. El cambio dinástico tiene que ser por mantener sobre todo las cuestiones internas. Y eso creo que es fundamental para ellos.
Muchas gracias. Yo creo que aquí se queda un debate bien interesante en el cual a mí me gustaría participar después, precisamente justo en este embudo, a través de lo que es la guerra irrestricta, una teoría militar china, que está muy interesante, de la cual poco se ha hablado y que podríamos aquí probablemente en un siguiente espacio debatir al respecto de estas ideas que se vuelven fundamentales, sobre todo desde México, para comprender lo que está sucediendo a nivel internacional. Pero si me lo permiten, antes de ese debate, porque bueno, tendríamos que prepararlo con un buen tiempo, extenderles el saludo del maestro Pedro González Olvera a nuestras y nuestros ponentes, el presidente de la MEI. Está muy contento por la participación de ustedes en este panel, les envía su felicitación. Como tal, está siguiendo la transmisión a través del Facebook de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y bueno, también aprovechamos para mandarle un gran saludo. Les agradecemos mucho a todas y todos su presencia el día de hoy, muy en especial a nuestras y nuestros ponentes, al doctor Eduardo Tsilia Pango, al doctor Mauricio Soto, a la doctora Priscila Magaña Huerta, al maestro Alejandro Martínez Serrano y a la maestra Jacqueline Briceño Montes, por las brillantes disertaciones que han tenido hoy y porque dejaron una mesa muy, yo diría, al punto de cómo está la realidad internacional y su dinamismo, ¿no? Es muy candente. Y en ese sentido, pues les invitamos a quienes nos acompañan también a que propongan más temas de discusión en el marco de el área de estudios regionales. Y nos despedimos no sin antes agradecerle pues todo el apoyo que nos ha dado la maestra Ilani Valencia Díaz a través pues de lo que es la Secretaría de Información y Difusión de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Mi nombre es Abdiel Hernández Mendoza, responsable, coordinador académico del área de estudios regionales de la MEI. Es un gusto estar con ustedes. Pasen bonita tarde. Igualmente, hasta luego.